Hay fortunas tan grandes que el problema no es ganarlas, sino dónde esconderlas. Pablo Escobar no fue solo el jefe del cártel más poderoso de la historia, también fue el protagonista de una vida tan lujosa que parecía ciencia ficción. Zoológicos privados, fiestas con artistas internacionales, pistas de aterrizaje personales y baños más caros que una mansión. Cada día en su vida era un espectáculo de excesos, caprichos y secretos que muy pocos conocieron. ¿Te atreves a descubrir los lujos más absurdos y extremos que rodearon al capo más millonario del planeta? Suscríbete, comenta, dale like y comparte si te gustan las historias de lujos sin límites. El hombre que nadaba en millones, 420 millones de dólares semanales. ¿Te imaginas abrir tu billetera y encontrar más dinero del que gana una multinacional en un año? Pablo Escobar no tenía una fortuna, tenía un imperio económico paralelo. Este capo colombiano llegó a mover la absurda cifra de 420 millones de dólares por semana. Una cantidad tan obscena que el problema no era generarla, sino dónde demonios guardarla. Así empezó la era en la que el lujo y el exceso rompieron todas las reglas conocidas. En plena década de los 80, Escobar controlaba alrededor del 80% del tráfico mundial de cocaína, lo que equivalía a una lluvia constante de billetes verdes entrando por todos lados. ¿Te imaginas contar dinero por kilos en vez de billetes? Él sí. De hecho, sus contadores reportaban pérdidas de 2.1 mil millones de dólares al año, solo porque los ratones se comían los fajos o porque el papel se pudría por la humedad. Para él, perder millones era parte del presupuesto operativo. Tú también dejas que te desaparezcan unos cuantos millones de vez en cuando. Los fajos de dinero eran tantos que el cártel de Medellín gastaba 2.500 dólares mensuales en ligas elásticas, sí, solo para mantener el dinero enrollado. Eso en sí mismo ya es un dato que dice mucho. ¿Quién en su sano juicio invierte más en ligas que en seguridad privada? Pablo Escobar lo hacía porque literalmente no existía espacio suficiente para almacenar tanto efectivo. La riqueza que generaba semanalmente le permitió financiar una vida de lujo extremo, aviones privados, zoológicos personales, islas secretas y hasta su propia cárcel de lujo, de la que hablaremos más adelante. Lo curioso es que Escobar nunca apareció en la lista de Forbes por voluntad propia, pero aún así fue considerado el séptimo hombre más rico del mundo en su época. Todo esto sin una empresa registrada ni un CEO oficial, solo negocios y muchos millones. Ahora piensa esto, mientras tú estás calculando si puedes ir a cenar afuera este fin de semana, Pablo podía decidir comprar la cadena completa de restaurantes, remodelarlo con mármol italiano y regalarlo después como propina, porque así era su nivel de riqueza, brutal, implacable y constante. Y no es que no quisiera gastar, es que no le alcanzaba el tiempo para hacerlo. Tenía tanto efectivo que lo enterraba en bidones, lo escondía en paredes falsas y lo guardaba en caletas bajo tierra. Algunas de esas fortunas aún no han sido encontradas, según rumores en Medellín y en antiguos territorios del cártel. Puedes dimensionar lo que es generar tanto dinero en tan poco tiempo sin necesidad de tecnología, criptomonedas ni Wall Street. Eso sí que es un estilo de vida millonaria fuera de serie, tan impactante que hasta hoy sigue alimentando documentales, películas y canales de YouTube. Hacienda Nápoles, la finca que parecía parque de diversiones pero para millonarios. Olvida lo que sabes sobre casas de campo o fincas de recreo. Lo de Pablo Escobar era otro nivel. Su famosa Hacienda Nápoles, ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, no era una propiedad cualquiera, era un auténtico reino privado de más de 3.000 hectáreas donde el lujo y la extravagancia competían entre sí a ver quién se pasaba más de la raya. Si Disney tuviera un hermano criminal, sin duda se llamaría Pablo y su parque se llamaría Nápoles. Nada más al entrar, lo primero que veías era un avión de verdad montado sobre el arco de bienvenida. Sí, un avión real. No era decoración, era una réplica exacta del que usó para su primer envío de droga a Estados Unidos, como quien enmarca su primer dólar, pero en versión Escobar. Porque claro, si vas a conmemorar un logro, hazlo con un aparato de varias toneladas sobre tu puerta. Dentro de la propiedad la cosa se ponía aún más intensa. ¿Te imaginas despertar en una hacienda rodeado de hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y flamencos? Pablo no solo los tenía, los importaba directamente desde África. Su zoológico privado incluía especies exóticas que ni los zoológicos oficiales de muchos países habían logrado conseguir. Todo para su disfrute personal y de vez en cuando para impresionar a sus invitados VIP. Pero eso no era todo. La hacienda contaba con una pista de aterrizaje privada porque claro, un hombre que movía toneladas de mercancía no iba a esperar en aeropuertos. Aquí aterrizaban jets personales, helicópteros y cargueros como si fuera el aeropuerto alterno de Medellín. También tenía garajes repletos de coches de lujo, piscinas gigantes, fuentes ornamentales y hasta una plaza de toros privada. Y los dinosaurios, sí, también había eso. Escobar mandó a construir réplicas a tamaño real de dinosaurios de concreto, y el motivo aparentemente porque sus hijos los amaban. Pero claro, también era una forma de gritarle al mundo: aquí el tiempo, el dinero y la lógica no aplican. Porque en el universo de Escobar, si un niño quería un tiranosaurio, se construía uno y punto. Lo más impactante es que muchos de estos lujos no eran
eran simplemente para presumir, eran parte de una estrategia. Escobar usaba la hacienda para negociar, recibir invitados, cerrar tratos y controlar operaciones, todo mientras aparentaba ser un filántropo local y un buen padre de familia. Una doble vida envuelta en opulencia y en cemento con forma de triceratops. Hoy la hacienda Nápoles es un parque turístico, pero en su época fue el ejemplo perfecto de cómo alguien podía convertir una finca en un universo privado de lujo extremo, algo tan surrealista que aún cuesta creer que existió. ¿Y tú, qué harías si tu casa tuviera una pista de aterrizaje, una reserva natural y un zoológico personal? La aerolínea del narco, 140 aviones, 20 helicópteros y 0 retrasos. Mientras tú haces check-in y rezas para que tu maleta llegue entera, Pablo Escobar ya había creado su propia aerolínea privada. Y no hablamos de un jet personal para presumir. Hablamos de una flota aérea más grande que la de varias aerolíneas regionales, con más de 140 aviones y 20 helicópteros operativos a su servicio. Un verdadero monstruo logístico que lo mantenía un paso adelante de las autoridades y años luz de lujo tradicional. El aire era su autopista para Escobar, el cielo no era el límite, era su vía rápida. Desde avionetas tipo Piper hasta aviones comerciales modificados, todos los modelos eran parte de su flota. Algunos se usaban para transportar cargamentos ilegales y otros para mover dinero, unos cuantos solo para trasladarse con estilo de una propiedad a otra. ¿Te imaginas despertar y pensar, qué vuelo tomo hoy entre mis 140 opciones? Los jets más pequeños eran los favoritos para cruzar fronteras sin ser detectados. Volaban a baja altura con rutas diseñadas para evitar radares y aterrizaban en pistas clandestinas privadas, muchas de ellas construidas en medio de la selva, de la nada, como por arte de magia o por billete. Porque si algo tenía Escobar era la capacidad de hacer aparecer un aeropuerto donde tú apenas ves un claro entre los árboles. Los helicópteros por su parte no eran un lujo, eran una necesidad en una Colombia montañosa y con rutas complicadas. El helicóptero era la forma más rápida de moverse entre ciudades, zonas rurales y fincas secretas. Pablo tenía al menos una docena siempre operativa con pilotos personales listos 24/7. Emergencia o antojo, subía al cielo y listo. Algunos aviones incluso eran modificados con compartimientos secretos para esconder cocaína o dinero. Otros eran descartables, hacían un viaje y luego eran abandonados, quemados o enterrados. Así de desechable era su aerolínea. Y mientras tanto, compañías legales sufrían para mantener sus modelos en funcionamiento. Ironías del capitalismo narco. Pero Escobar no solo usaba estas aeronaves para negocios, también las empleaba para placer. Viajes express a Panamá, islas del Caribe o incluso Europa, todo sin necesidad de pasaporte, aduanas o controles. Un estilo de vida tan libre que hacía que el concepto de turismo de lujo pareciera una broma. Él no viajaba, volaba por el mundo como si fuera dueño del aire. Además, la logística detrás de este sistema requería pilotos, mecánicos, hangares secretos y rutas internas de comunicación. Era un verdadero ejército del aire donde todo estaba financiado con efectivo fresco, y lo más insólito es que esta flota volaba bajo el radar, literalmente. Así que la próxima vez que tu vuelo se retrase, piensa que hubo un hombre que sin licencias ni permisos tenía una aerolínea criminal de lujo, más eficiente que muchas que conocemos hoy. Billetes hasta en las paredes, el hombre que guardaba dinero en cajas de caucho. Cuando se dice que Pablo Escobar no sabía qué hacer con tanto dinero, no es una exageración poética, es la verdad más literal del mundo. Este capo generaba efectivo a tal velocidad que sus problemas financieros no eran por falta de ingresos, sino por exceso de billetes. Y cuando tienes millones entrando por minuto, necesitas soluciones poco convencionales. El plan maestro: cajas de caucho y barriles industriales para envolver y enterrar el dinero. Sí, mientras tú estás buscando una nueva cuenta de ahorros, Pablo estaba comprando cajas gigantes de goma, bidones sellados y costales de tela gruesa. No para transportar mercancía peligrosa, sino para guardar dinero fresco, en efectivo, antes de que se dañara. Porque sí, la plata también se pudre si no se almacena bien. Y para Escobar eso era un riesgo diario. Imagina esto: cada semana camiones cargados de dólares llegaban a distintas fincas del cártel. No habían bancos, no habían bóvedas tradicionales. Habían escondites. Desde paredes falsas hasta huecos en los pisos, cuevas artificiales y sótanos improvisados. Todo servía como caja fuerte. Pero claro, no podías dejar millones así nomás. Por eso los envolvían con cintas aislantes, plástico grueso, y los metían en contenedores de cauchos herméticos como si fueran residuos nucleares. El dato más impactante es que, según testigos y antiguos socios del cártel, Escobar perdía hasta 10 millones de dólares al mes en billetes dañados por humedad o mordidas de ratas. Y lo aceptaba como gastos de operación. ¿Te imaginas perder una fortuna porque unos ratones con hambre encontraron tu escondite? Para él era parte del negocio. Ni las plagas se resistían al dinero del patrón. Además, el volumen de efectivo era tan absurdo que ni siquiera se contaba, se pesaba. Literalmente los fajos se organizaban por kilos, como si fueran sacos de café o costales de arroz. ¿Te suena exagerado? Pues los trabajadores del cártel lo tenían como parte de su rutina: envolver, sellar, enterrar y repetir, día tras día, como si fueran obreros
de una obra secreta bajo tierra. En muchos casos los escondites estaban tan bien ocultos que ni siquiera él mismo lo recordaba. Años después se han encontrado fortunas enterradas en lugares inesperados, paredes de casas abandonadas, suelos de propiedades rurales e incluso detrás de electrodomésticos en viviendas humildes que él mismo regalaba. Como si su dinero fuera una especie de tesoro perdido esperando ser descubierto por un arqueólogo moderno. Paraíso narco, islas privadas y mansiones caribeñas que valían millones. Cuando Pablo Escobar quería escapar del ruido, no reservaba una suite 5 estrellas, simplemente volaba a su propia isla privada en el Caribe. Así de sencillo. Porque mientras muchos soñaban con una escapada tropical, él poseía los destinos que los ricos apenas podían visitar una vez al año. Mansiones frente al mar, propiedades imposibles de rastrear y helipuertos personales eran parte del inventario inmobiliario del capo más famoso del mundo. Una de sus joyas más comentadas fue una isla privada en las Islas Rosario, en Colombia, conocida por sus playas cristalinas y sus paisajes de postal. Allí mandó a construir una mansión de lujo rodeada de vegetación exótica, con un muelle propio, piscina de diseño y espacio suficiente para recibir a varios yates al mismo tiempo. Nada de vecinos, nada de turistas, solo privacidad, exclusividad y millones enterrados literalmente. Esas propiedades no eran simples caprichos vacacionales, eran centros de operaciones, zonas de descanso y puntos estratégicos para moverse por rutas poco vigiladas. Algunas estaban en islas colombianas, otras se rumorea que estaban en Panamá, Nicaragua o incluso República Dominicana. Todas compartían un detalle común: eran inaccesibles para cualquiera que no estuviera en su lista de confianza. ¿Y cómo se llegaba a estas mansiones paradisíacas? Fácil, en helicóptero privado. Muchas de estas casas de lujo tenían su propio helipuerto para que el patrón pudiera llegar sin poner un pie en un aeropuerto comercial. También contaban con muelles para lanchas rápidas y yates personalizados, porque claro, un estilo de vida millonario no está completo sin un poco de navegación exclusiva. El diseño interior de estas propiedades era igual de impresionante: habitaciones con vistas directas al mar, muebles traídos desde Europa, obras de arte originales y tecnología de seguridad que superaba el de cualquier mansión de celebridad en Hollywood. En algunos casos incluso se instalaron sistemas de escape secretos y túneles subterráneos por si las cosas se ponían tensas. Pero lo más impactante es que muchas de estas propiedades nunca estuvieron a nombre de Escobar. Usaban testaferros, empresas fantasmas o incluso documentos falsos para evitar cualquier relación. Así podía disfrutar de lujo sin dejar rastros, mientras el resto del mundo apenas comenzaba a entender la magnitud de su imperio. ¿Y qué pasaba cuando estaba allí? Fiestas privadas, reuniones con aliados, días enteros en completo anonimato. Para Pablo, estas mansiones no eran solo casas, eran refugios blindados en el paraíso, donde el poder, el lujo y la ilegalidad convivían con el sonido de las olas. Porque si vas a vivir fuera de la ley, que sea con vista al mar, acceso aéreo y una copa de champán francés en la mano. El zoológico privado que hacía temblar a National Geographic. Cuando la gente hablaba de tener una casa grande con jardín, probablemente se imagina perros corriendo o un par de árboles frutales. Pablo Escobar tenía algo ligeramente distinto: hipopótamos, jirafas, elefantes, avestruces, cebras y felinos exóticos caminando libremente por su propiedad. Sí, como si el Rey León hubiera sido producido por un multimillonario colombiano. Este zoológico privado no estaba abierto al público, no era parte de un parque nacional ni contaba con guías turísticos. Era parte de su hacienda Nápoles y fue diseñado exclusivamente para satisfacer sus caprichos más extravagantes y entretener a sus hijos con animales que solo veían en enciclopedias. Porque cuando tienes miles de millones de dólares, el lujo ya no está en un Ferrari, está en tener tu propio safari africano en casa. Pablo Escobar importó animales de todos los rincones del mundo sin permiso, sin regulaciones y sin límites. Le bastaba hacer una llamada, mover un par de contactos en el extranjero y ¡voilà! Un nuevo ejemplar llegado por avión directo a Colombia. ¿Cuánto cuesta traer una jirafa desde África? Poco importa si ganas 420 millones de dólares por semana. Para él era tan fácil como pedir una pizza. Los animales vivían en condiciones inusualmente buenas, considerando que no estaban en un zoológico oficial. Tenían espacio, sombra, agua y alimento diario. Eso sí, también estaban rodeados de soldados armados y rejas electrificadas. Porque si algo tenía claro Escobar era que ni los animales ni sus enemigos debían andar sueltos sin supervisión. Uno de los casos más curiosos y que hasta hoy sigue causando impacto es el de los hipopótamos. Inicialmente trajo solo 4 ejemplares, pero al no tener depredadores y vivir en un ambiente ideal comenzaron a reproducirse. Hoy, décadas después de su muerte, hay más de 150 hipopótamos descendientes de los suyos invadiendo ríos colombianos. Se les llama los hipopótamos de Escobar y han sido temas de estudios, documentales y debates medioambientales
medioambientales. Este nivel de extravagancia no tenía precedentes, ni los jeques árabes ni las celebridades más excéntricas del mundo se habían atrevido a tanto. Un león en el patio trasero, un elefante cruzando la entrada principal. Para Pablo eso era parte de su rutina, un estilo de vida millonario con ecosistemas importados. Muchos de estos animales fueron confiscados después de su caída, otros murieron en el abandono y algunos escaparon y comenzaron a formar colonias salvajes. La huella ecológica de su zoológico es tan grande como su legado criminal y aunque ya no está, sus animales aún merodean como fantasmas de un pasado tan lujoso como absurdo. Aterrizajes VIP, pistas clandestinas en cada finca como si fueran garajes. Tener un jet privado ya no es un lujo reservado para los multimillonarios, pero para Pablo Escobar eso era solo el comienzo. Él no se conformaba con volar en aviones personales, tenía pistas de aterrizajes privadas en prácticamente todas sus propiedades. Porque claro, si vas a vivir a lo grande, también necesitas aterrizar como un rey sin pasar por migraciones ni mostrar pasaporte. Desde fincas en zonas rurales hasta terrenos escondidos en medio de la selva, Escobar mandó a construir docenas de pistas clandestinas especialmente diseñadas para sus operaciones. Algunas eran simples tiras de tierras aplanadas con luces improvisadas. Otras auténticas pistas pavimentadas con hangares camuflados y acceso directo a sus casas, laboratorios o escondites, nada de aeropuertos internacionales. Pablo iba directo del aire a su sala. Estas pistas eran fundamentales para su red de narcotráfico, servían como puntos de carga y descarga, paradas técnicas, zonas de abastecimiento y por supuesto escapatorias rápidas en caso de emergencia. En cuestión de minutos podía despegar y desaparecer mientras las autoridades aún buscaban por tierra. El cielo era su territorio y él lo dominaba como un maestro del ajedrez aéreo. Y no hablamos solo de una o dos pistas improvisadas. Según informes oficiales y relatos de exmiembros del cártel, se estima que Escobar llegó a tener entre 15 y 30 pistas repartidas estratégicamente en Colombia y otros países aliados. Algunos incluso se mimetizaban con el paisaje. Pistas de césped en medio de pastizales, otras ocultas entre palmeras o dentro de fincas que parecían abandonadas. Para construirlas usaban ingenieros, maquinaria pesada y por supuesto dinero en efectivo. En muchas ocasiones sobornaba a comunidades enteras o prometía mejoras sociales a cambio de silencio. Si no lo cuentas te hacemos una carretera nueva. Y así todos felices. Era una logística millonaria disfrazada de generosidad. ¿Y cómo sabían los pilotos dónde aterrizar? Fácil, códigos, coordenadas y luces especiales instaladas en puntos claves. Además, los vuelos eran programados para la noche o en condiciones climáticas específicas. Todo para evitar radares, detección satelital o movimientos sospechosos. Era como una aerolínea fantasma operando a plena vista pero completamente invisible. Algunas pistas eran tan grandes que podían recibir aviones comerciales, otras estaban diseñadas para avionetas pequeñas cargadas hasta los techos de cocaína. Incluso había propiedades que contaban con 2 pistas cruzadas por si el viento no colaboraba. Nada quedaba al azar en el imperio de Escobar, ni siquiera el ángulo de aterrizaje. Y tú sigues soñando con una casa con cochera doble. Pablo tenía fincas con pistas de aterrizaje privadas y hangares donde guardaba sus juguetes voladores como quien estaciona su moto en el patio. Así era su vida, un estilo millonario con despegue inmediato, sin filas, sin controles y siempre listo para desaparecer con clase. Fiestas privadas, champán francés, estrellas internacionales y locuras sin límites. Cuando Pablo Escobar organizaba una fiesta no era una simple reunión con música y trago, era una producción digna de Las Vegas, pero con más glamour, más secretos y muchísimo más dinero. Su concepto de vida nocturna rompía todos los estándares conocidos. Imagina esto, champán francés fluyendo como agua, artistas de talla mundial cantando en vivo, fuegos artificiales, manjares exóticos y seguridad armada en cada esquina. Así se vivía la noche con el hombre más temido y rico de Colombia. Sus celebraciones no tenían horarios ni presupuesto. Las fiestas podían durar 3 días seguidos con rotación de invitados y ambientes distintos. Desde salones formales con candelabros europeos hasta espacios al aire libre rodeado de naturaleza. Y felinos salvajes de fondo por si alguien olvidaba con quién estaba celebrando. Porque sí, muchas de esas fiestas se hacían en su famosa hacienda Nápoles con todos los lujos activados al máximo. Entre los invitados no solo habían socios del cártel, también asistían celebridades, futbolistas, políticos, modelos, artistas internacionales y personas de alto perfil que por una noche o varias dejaban la moral en la entrada y se sumergían en el espectáculo. Se rumorea que figuras como Julio Iglesias, incluso equipos completos de fútbol profesional fueron contratados solo para animar una fiesta privada. Y no hablamos de presentaciones públicas, hablamos de conciertos íntimos, exclusivos y carísimos, con tarima montada en el jardín y una audiencia de no más de 50 personas. El menú no se quedaba atrás, platos gourmet de chef importados, carnes exóticas, mariscos traídos en avión privado y postres con ingredientes europeos. Todo acompañado por las mejores bebidas del mundo. El champán francés era casi una marca de la casa y las botellas de Dom Perignon o Cristal se destapaban como si fueran agua embotellada. Cada brindis costaba más que el sueldo mensual de un ejecutivo promedio.
escenario. La música, el baile y los excesos eran el centro de la fiesta, pero también habían reglas estrictas. Nadie grababa, nadie preguntaba y nadie se salía del guión. Era un entorno controlado al milímetro donde la diversión se mezclaba con la paranoia. Por eso cada fiesta estaba custodiada por decenas de hombres armados que vigilaban que la celebración fuera perfecta y silenciosa. Esas noches no eran solo para festejar, eran también vitrinas de poder. Escobar las usaba para cerrar tratos, ganar aliados o simplemente recordarles a todos que él estaba en la cima. Porque en su mundo la opulencia era la mejor forma de comunicar jerarquía. Garaje blindado, superdeportivos, tanques y joyas sobre ruedas a prueba de balas. Cuando Pablo Escobar abría su garaje no era para mover un carro cualquiera, lo que tenía dentro parecía una mezcla entre el Salón del Automóvil de Ginebra y una exposición militar. Lamborghinis, Mercedes-Benz, Ferrari, motos de alta gama y sí, tanques de guerra. Todo blindado, todo listo para escapar. Impresionar o simplemente presumir, porque en su mundo los autos no eran solo transporte, eran símbolos móviles de poder. Escobar no era un coleccionista tradicional, no buscaba clásicos para exhibir en vitrinas ni modelos históricos para subastar. Lo suyo era velocidad, lujo y protección total. Sus vehículos estaban modificados con capas de blindaje que resistían desde balas comunes hasta impactos de armas largas. Y no hablamos solo de camionetas, tenía deportivos italianos con escudos antibalas, algo que ni siquiera muchos presidentes del mundo disfrutaban. En su colección había modelos de marcas como Porsche, BMW, Rolls-Royce y Cadillac, todos adaptados a su gusto. Algunos con cristales polarizados especiales, otros con compartimientos ocultos para armas o dinero y varios con sistemas de escape rápido. Porque si algo aprendió en su vida de excesos era que un buen auto puede ser la diferencia entre vivir o morir, o entre llegar con estilo o no llegar. Pero el detalle que rompe todo esquema es que Escobar también tenía tanques ligeros y vehículos militares camuflados. Algunos eran utilizados para proteger sus propiedades y otros simplemente estaban estacionados como parte de su colección. ¿Te imaginas tener un tanque de guerra aparcado junto a un Lamborghini Countach? Pues eso pasaba literalmente en sus fincas. Y no todo era motor europeo, también habían motos de lujo, muchas de ellas personalizadas con detalles en oro, sillones de cuero fino y sistemas de comunicación interna. Estas motos eran usadas por sus escoltas, pero también por él mismo en sus recorridos internos dentro de propiedades gigantescas como la Hacienda Nápoles. Porque hasta para pasear entre animales exóticos Escobar lo hacía a toda velocidad. Los autos no solo servían para moverse, eran también parte del espectáculo. Durante sus fiestas o reuniones eran común que sus invitados vieran filas de vehículos de lujo alineados, como si fuera una pasarela de alta costura sobre ruedas. Cada coche tenía su historia, su razón de estar ahí, su propósito dentro del show personal que era la vida del patrón. Y por supuesto muchos de estos autos tenían placas falsas o sistemas para cambiar su identidad al instante. Porque el lujo en su mundo venía como una dosis de paranoia constante. Todo debía verse bien, pero también funcionar en caso de emergencias. Regalos de otro mundo, cuando un amigo te regalaba una finca. Hay amigos que te invitan una cerveza, otros que te prestan su auto, y luego estaba Pablo Escobar, el hombre que te regalaba una casa, un reloj de oro o una finca completa solo por caerle bien. Su generosidad no tenía límites, pero tampoco era común, era exagerada, millonaria y absolutamente descomunal, como todo en su estilo de vida. En su círculo cercano los regalos no eran detalles, eran declaraciones de poder, desde miembros de su cártel hasta empleados de confianza, pilotos, médicos personales o simplemente personas que le eran útiles o le agradaban. Todos podían recibir algo que en cualquier otra vida sería impensable: un Rolex de oro macizo, claro, una camioneta blindada a 0 kilómetros, también, una finca con piscina y pistas de aterrizaje, pues sí, eso también pasaba. Para Escobar los obsequios eran más que generosidad, eran su forma de construir lealtad. ¿Quién se iba a voltear contra el tipo que te cambia la vida con una sola llamada? Muchos de sus regalos venían envueltos en secreto, firmados a nombre de terceros, entregados en efectivo o disfrazados de recompensa por servicios. Así mantenía todo bajo control y de paso ganaba admiración y respeto. Los relojes de lujo eran uno de sus favoritos, no se conformaba con marcas caras, las mandaba a personalizar con grabados especiales, incrustaciones de diamantes o diseños únicos. Algunos incluso tenían compartimientos secretos y otros servían como llaves simbólicas para acceder a ciertos privilegios dentro de su organización. Un reloj que abre puertas y cierra bocas, exacto. Las casas también formaban parte de su catálogo de regalos. Escobar compraba propiedades enteras y las entregaba ya amobladas con personal incluido a quienes consideraba valiosos. En algunos barrios de Medellín y zonas rurales existen aún viviendas que fueron entregadas como obsequios del patrón, muchas sin escrituras oficiales pero con una historia que vale millones. Uno de los casos más recordados es el de los barrios completos que mandó a construir, donde luego repartía viviendas entre familias humildes o conocidas. Aunque esto tenía también un componente político y social, varios beneficiados eran personas cercanas o leales, porque en el mundo de Escobar todo gesto tenía un precio aunque pareciera un regalo. Incluso en sus fiestas los sorteos eran cosa seria, no era raro que alguien saliera de una celebración con
una moto nueva, un maletín lleno de efectivo o una joya de diseñador. ¿Te imaginas ir a una fiesta y volver con una propiedad? Con Pablo eso era parte del protocolo. La Catedral, la cárcel que era más resort que prisión. Cuando Pablo Escobar aceptó entregarse a las autoridades, nadie imaginaba que lo haría con condiciones propias, arquitectura personalizada y vista panorámica a las montañas. Porque si iba a cumplir una condena no sería en una celda húmeda ni un pabellón compartido, sería en un lugar diseñado por él mismo donde la reclusión pareciera más un retiro de lujo que un castigo real. Así nació la Catedral, la cárcel más escandalosamente cómoda que ha existido. Ubicada en lo alto de una colina en Envigado, Antioquia, la Catedral fue construida por orden directa de Escobar con aprobación del gobierno colombiano, en un acuerdo surrealista que hoy sigue generando asombro. Su estructura incluía jacuzzi, sala de billar, discoteca privada, habitaciones con televisión satelital, cocina gourmet, gimnasio y una terraza con vista al Valle de Aburrá. Nada mal para un hombre privado de la libertad. Pero el lujo no se detenía en lo visible. La cárcel tenía también oficinas secretas, túneles de escape, habitaciones ocultas y sistemas de comunicación externa. Todo diseñado para que Pablo pudiera seguir dirigiendo su imperio criminal desde la comodidad de su nuevo hogar. Mientras las autoridades celebraban la supuesta rendición, Escobar manejaba operaciones, recibía visitas privadas y celebraba fiestas sin ningún tipo de supervisión. Y sí, has leído bien, celebraba fiestas en prisión, en la Catedral. Los fines de semana eran lo más parecido a un resort de lujo con barra libre. Artistas, socios, empleados del cártel e incluso funcionarios llegaban a la cárcel como si visitaran a un VIP, no a un criminal. El acceso estaba tan controlado por los propios hombres de Escobar que la seguridad del Estado prácticamente no existía. Las celdas eran habitaciones privadas, equipadas con muebles de diseñador, colchones de alta gama, baños en mármol y neveras personales. Incluso mandó a instalar una chimenea de piedra y cuadros originales en las paredes. Si alguien esperaba ver barrotes y rejas oxidadas, se equivocaba de sitio. Allí no había castigo, solo comodidad con vista premium. Además, la Catedral servía como centro de reuniones estratégicas, ya que Escobar recibía a quienes quería, cuando quería, sin necesidad de permisos especiales. Algunos incluso aseguran que se realizaron allí acuerdos clave entre capos del narcotráfico, porque al final este centro penitenciario era solo una fachada elegante para continuar su vida como siempre, manejando millones, rodeado de lujos y completamente intocable. La historia terminó cuando el gobierno se dio cuenta del absurdo que había permitido, intentando trasladarlo a una cárcel real, pero Pablo escapó antes que pudieran tocarlo. Porque por supuesto, la Catedral también tenía salidas de emergencia incluida. Una cárcel con jacuzzi y discoteca solo en el mundo de Escobar, porque ni encerrado renunció al lujo extremo. Propiedades fantasmas, millones invertidos en casas que nadie podía rastrear. Mientras tú sueñas con tener un apartamento frente al mar, Pablo Escobar ya había comprado docenas de propiedades alrededor del mundo, desde lujosos apartamentos en Miami hasta casas de campo en España, sin que nadie pudiera vincularlo legalmente a ellas. El secreto, una red de testaferros, empresas ficticias y transacciones en efectivo que le permitieron adquirir mansiones de alto nivel sin dejar huella. Escobar no necesitaba poner su nombre en ningún documento, tenía abogados, contadores y compradores anónimos encargados de hacer todo el trabajo sucio. Era el verdadero fantasma del mercado inmobiliario de lujo, moviendo millones entre países sin pasar por un solo filtro legal, y lo hacía rápido. A veces adquiría propiedades y las remodelaba completamente en tiempo récord, dejando espacios que parecían sacados de revistas de arquitectura, pero con el detalle de que nadie sabía realmente a quién pertenecían. En Miami, por ejemplo, se le atribuyen varios apartamentos en zonas exclusivas como Brickell y Coral Gables, pisos completos con vista al mar, ballet parking, decoración italiana y sistemas de seguridad de última generación. Lugares en los que pasaba temporadas enteras sin ser detectado gracias a identidades falsas y movimientos tan sutiles como millonarios. En España se dice que compró fincas en Galicia, casas de lujo en la Costa del Sol y propiedades rurales ideales para pasar desapercibido. Lugares donde podía descansar, hacer negocios discretos o simplemente alejarse del caos de Colombia cuando lo consideraba necesario. Y como siempre, las propiedades eran adquiridas por medio de terceros que jamás revelaban la verdadera fuente del dinero. Incluso en países como Nicaragua, Panamá o Venezuela, su nombre aparecía entre susurros cuando se hablaba de mansiones inexplicablemente bien cuidadas, sin ocupantes visibles, pero con personal permanente. Jardines perfectamente recortados, piscinas limpias, luces encendidas por la noche pero sin dueño a la vista, casas dignas de millonarios invisibles. La compra de estas propiedades no era solo por placer. Escobar las usaba como refugio, centro de operación, caletas para guardar dinero o mercancía, e incluso como obsequio para socios importantes. Cada casa era una inversión estratégica pensada para tener valor, utilidad y discreción. Además, muchas de estas adquisiciones eran pagadas directamente en efectivo mediante inversiones en efectivo que luego se legalizaban a través de negocios fachada, restaurantes, concesionarios, constructoras ficticias y empresas de exportación. Una red también tejida que incluso hoy hay propiedades que aún no han sido oficialmente vinculadas a él, pero todos saben de quién eran.
Secretos entre muros, cajas fuertes ocultas y pasadizos dignos de un espía millonario. En el universo de Pablo Escobar nada era lo que parecía, ni las paredes, ni los pisos, ni siquiera los muebles. Sus mansiones, además de estar llenas de lujo, estaban diseñadas con un nivel de ingeniería secreta que haría temblar a cualquier agente secreto. Pasadizos ocultos, compartimientos camuflados, habitaciones invisibles y cajas fuertes escondidas en los lugares más insospechados. Todo al estilo de una película de espías, pero con millones de dólares reales. Cada una de sus propiedades estaba pensada como una fortaleza camaleónica. Habían puertas que solo se abrían con mecanismos escondidos, espejos en realidad que eran accesos a túneles, pisos que se levantaban con palancas ocultas y paredes falsas que escondían bóvedas repletas de dinero, armas o documentos comprometedores. Y no eran simples escondites improvisados, eran estructuras planeadas al detalle con arquitectos y albañiles que firmaban contratos de silencio o no salían vivos del proyecto. Las cajas fuertes eran una obsesión personal. Algunas estaban incrustadas dentro de muebles de diseño, otras detrás de obras de arte o dentro de columnas decorativas. Habían cajas pequeñas con joyas y relojes y otras tan grandes que requerían herramientas especiales para abrirse. Pero lo más importante era lo que contenían: fajos de billetes cuidadosamente envueltos en caucho, lingotes de oro, piedras preciosas, armas personalizadas y hasta identidades falsas con pasaportes oficiales. Los pasadizos secretos no eran solo para escapar, también se usaban para moverse sin ser vistos dentro de sus propias fincas, conectar habitaciones privadas con oficinas ocultas, o trasladar mercancías sin cruzarse con visitas incómodas. Algunos túneles llegaban hasta los garajes subterráneos, otros conectaban directamente con salidas traseras o caminos alternos en medio de la selva. Todo estaba milimétricamente calculado. En una de sus casas encontró un sistema de doble pared que escondía una cámara con más de 15 millones de dólares en efectivo. En otra, un túnel iniciaba bajo el jacuzzi del baño principal y desembocaba en un terreno a más de 300 metros de distancia, porque si la fiesta se ponía fea, Escobar siempre tenía una ruta de escape elegante y silenciosa. Incluso hoy, décadas después de su muerte, siguen apareciendo caletas y compartimientos secretos en antiguas propiedades del capo. Muchos de estos escondites han sido descubiertos por accidente durante remodelaciones o excavaciones. Cada hallazgo parece sacado de una película, pero es 100% real. Oro por donde mires, el narco que convirtió hasta el baño en una joya. Pablo Escobar no solo nadaba en dinero, sino también en oro, y no es una metáfora, es un universo millonario. Lo ordinario era inaceptable. Una pistola común, no, mejor una bañada en oro. Un inodoro estándar, mejor uno más caro que una mansión promedio. Todo lo que podía cubrirse de dorado se cubría, no por necesidad, sino por puro capricho de poder. Las historias sobre sus objetos personalizados brillan más que las vitrinas de una joyería de lujo. Escobar mandaba bañar en oro desde revólveres y rifles automáticos hasta encendedores, cubiertos, teléfonos y llaves. Nada era demasiado básico como para no merecer un upgrade dorado. Incluso se dice que tenía una máquina de afeitar bañada en oro de 24 quilates, solo porque sí, porque podía. Pero lo que realmente rompía todos los esquemas era su gusto por convertir espacios funcionales en templos de extravagancia. En una de sus residencias más conocidas mandó instalar un retrete completamente bañado en oro con accesorios a juego, grifería dorada, toallero personalizado y hasta el portarrollos de papel higiénico reluciente. ¿Quién dijo que el lujo no entra al baño? Para Escobar, cada rincón debía reflejar poder, aunque fuera el menos glamuroso de la casa. También tenía vajillas de porcelana con bordes en oro, ceniceros diseñados exclusivamente para sus reuniones y hasta botellas de whisky personalizadas con etiqueta de oro laminado. Porque si vas a brindar en una fiesta privada con artistas internacionales, no lo haces con una botella común, lo haces con una que brilla como tus cuentas bancarias. Sus armas eran otro nivel, no solo estaban bañadas en oro, algunas incluían grabados personalizados, detalles con piedras preciosas y empuñaduras de marfil o nácar, una mezcla entre herramientas de defensa y obras de arte. Letal. De hecho, se dice que tenía un revólver especial que solo mostraba en ocasiones muy privadas, revestido completamente en oro macizo con su nombre grabado y un escudo hecho a medida. Todo eso no era para mostrar en museos ni para subastar, era para su uso personal. Pablo Escobar vivía rodeado de lujo literal, a un nivel que ni los millonarios tradicionales solían alcanzar. En su mundo lo exclusivo no era suficiente, tenía que ser único, dorado y diseñado solo para él. Hoy varios de esos objetos han sido encontrados en propiedades confiscadas y otros forman parte de exposiciones que muestran el lado más excéntrico del narcotráfico. Pero en su momento eran parte del día a día, parte de una rutina de excesos tan absurda como fascinante. ¿Te imaginas cepillarte los dientes frente a un espejo con marco de oro mientras tu inodoro brilla más que un anillo de compromiso? Para Escobar eso no era lujo, era estándar. Capricho sin límite, plazas de toro privadas y cars para niños, millonarios. Cuando se trata de lujos extremos, hay quienes compran casas y hay quienes las mandan a
a construir desde cero. Pablo Escobar pertenecía al segundo grupo. En su mundo, si algo no existía, simplemente se inventaba. Una plaza de toros solo para él, hecho. Una pista de karting privada para sus hijos, lista en semanas. Porque cuando el dinero no es un obstáculo, los caprichos dejan de ser sueños y se convierten en proyectos millonarios. Uno de los ejemplos más absurdamente lujosos fue la construcción de su propia plaza de toros en la hacienda Nápoles. Sí, como lo lees, una plaza de toros completa con graderías, ruedo profesional, zona de sombra y todo lo que necesitas para organizar corridas privadas. No era un adorno ni una atracción turística, era un capricho personal que se usaba para entretener a sus invitados, hacer exhibiciones privadas o simplemente presumir de que podía hacerlo. Y claro, no contrataba a cualquier novillero, se decía que traía toreros famosos desde España solo para eventos privados. ¿Quién más en el planeta construye una arena taurina por gusto y la usa como parte de su calendario de fiestas? Solo Escobar, el hombre que convirtió sus deseos en arquitectura de lujo. Pero si hablamos de excentricidades familiares, el premio se la lleva la famosa pista de karting que mandó a construir para sus hijos dentro de la hacienda. No era un par de curvas improvisadas, era un circuito completo con señalización, boxes de salida, autos de competencia a escala y hasta mecánicos personales. Una Fórmula 1 versión infantil hecha a medida para que los pequeños de la casa tuvieran entretenimiento de élite mientras afuera el mundo se caía a pedazos. Los karts eran importados desde Europa, personalizados con los colores que sus hijos elegían. Algunos estaban incluso modificados con motores más potentes de lo normal porque claro, si vas a correr que sea rápido, ruidoso y con estilo. Y no faltaban los cascos diseñados a la medida, los uniformes personalizados y los trofeos simbólicos para hacer que cada carrera se sintiera como un gran premio familiar. Y así era todo en la vida del patrón. Si sus hijos querían algo, lo tenían. Si a él se le ocurría una nueva forma de impresionar, la mandaba a construir. Desde lagos artificiales hasta fuentes musicales, esculturas personalizadas, fuentes de chocolate, laberintos de arbustos y hasta zonas de picnic temáticas. Todas formaban parte de sus delirantes caprichos. El dinero nunca fue un límite, lo era la imaginación. Y esa, Escobar la tenía de sobra. Cada ocurrencia era ejecutada con la precisión de un proyecto arquitectónico de lujo. Porque si algo define su estilo de vida era esto, no bastaba con tenerlo todo. También había que diseñarlo a medida de los propios caprichos. Escobar para siempre, el capo que vive en series, películas y videojuegos. Pablo Escobar no solo fue un personaje de la vida real, también se convirtió en un ícono pop, un antihéroe global y una mina de oro para la industria del entretenimiento. Lo increíble es que décadas después de su muerte, su nombre sigue generando millones y su vida se sigue consumiendo, como si fuera una serie por entregas que nunca termina. Desde el cine hasta las plataformas de streaming, Escobar ha sido interpretado por actores de todas las nacionalidades con acentos diversos, estilos distintos y enfoques variados. Pero todos coinciden en algo, su vida era tan cinematográfica que no hace falta exagerar nada para impactar. Las fiestas, los lujos, la violencia, las fugas, los caprichos, los excesos, todo parecía sacado de un guión, solo que él lo vivió. Uno de los ejemplos más exitosos es Narcos, la serie de Netflix que lo catapultó al estrellato global como una narrativa envolvente y una producción de primer nivel. Gracias a esa serie, millones de personas en el mundo conocieron su historia, pero también su estilo de vida millonario. La hacienda Nápoles, los zoológicos privados, los jets, los autos de lujo, los pasadizos secretos, todo fue recreado con detalle y fascinación. Pero no fue solo esa serie, también ha aparecido en películas como Escobar Paradise Law, Loving Pablo, documentales, podcasts, novelas gráficas e incluso videojuegos. Sí, videojuegos. En varios títulos de acción y crimen, el estilo Escobar ha sido la base para crear personajes, misiones o escenarios inspirados en su figura. Desde videojuegos tipo sandbox hasta shooters, el narco de Medellín sigue digitalmente activo. ¿Y qué significa esto en términos económicos? Que aún muerto, Pablo Escobar sigue generando ingresos millonarios para estudios de cine, plataformas de streaming, editoriales y desarrolladores de videojuegos. Su imagen, su historia y su universo de exceso sigue siendo explotada comercialmente. Irónico considerando que toda su fortuna original vino del negocio ilegal. Hoy, sin mover un solo gramo, sigue moviendo cifras astronómicas en dólares. Incluso se han desarrollado tours turísticos en Colombia donde visitantes de todo el mundo recorren los lugares donde vivió, operó o dejó huella. Desde la hacienda Nápoles hasta sus casas confiscadas, pasando por museos no oficiales, tiendas de recuerdos y productos inspirados en su figura. Todo esto alimenta un fenómeno que mezcla morbo, historia y admiración por el estilo de vida más exagerado del siglo XX. Y lo más curioso, muchos de los que consumen este contenido lo hacen por fascinación al lujo y no al crimen. La obsesión está en cómo alguien pudo vivir a ese nivel. Islas privadas, aviones, joyas, zoológicos, mansiones, todo a lo grande. Todo sin medida. Es el retrato de un exceso que se volvió leyenda. ¿Quién más puede presumir que su vida aún después de muerto sigue vendiendo millones? Solo Pablo. Porque su legado no solo se construyó con cocaína, también con oro, poder y pantalla chica. El lujo de Pablo Escobar fue tan descomunal que aún hoy sigue
impactando al mundo. Si te sorprendió esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar qué fue lo más increíble y ver los próximos videos que se vienen.